Continuamos con nuestro programa y como me gusta a mí que el próximo día 19 se presente un libro, pero se venga antes a contarlo aquí el programa contigo. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en un referente para muchos escritores y eso quiere decir que hay muchos y que la mayoría son muy buenos. Vamos a presentarle, pero seguro que ya le conocen porque en cuanto a promoción no hay quien le gane. Está que no para. De hecho, el pasado martes estaba invitado y no pudo venir porque seguía presentando, pues donde quiera que puede, su anterior trabajo. Francisco José Motos, buenas noches. Muy buenas noches, es un placer y efectivamente sois un referente y nos encanta a los creativos pasar por aquí y especialmente estar contigo un momentito, sí. Pues es un placer tenerte aquí de nuevo. Primero preguntarte cómo va, porque sigues promocionando una historia, es una novela de amor, pero con un fondo muy nuestro, que nos gusta mucho, que ya es de sobra conocido en Lorca. Sé que has luchado y has vendido muy bien y te has promocionado muy bien por la región, pero fíjate si ha pasado ya tiempo y aún así sigues promocionándolo, porque ¿dónde estabas el pasado martes? Sí, estaba en Cartagena, que me invitaron en unas jornadas de novela histórica a nivel nacional, con primeras plumas y todo esto, como un privilegio. Es verdad que... Y además te adelanto también que el día 25 de octubre voy a estar en la iglesia de San Bartolomé, en Cieza, en el medio año festero, donde van a desfilar moros y cristianos, una cosa espectacular, que es la fiesta del escudo allí, y hacen la mitad, como aquí se hace la mitad de año, la fiesta de mitad de año, y bueno, una cosa muy bonita. Además, yo nunca he presentado en una iglesia, y con toda la parafernalia que se supone a la Edad Media, y bueno, creo que va a estar muy bien también. Sí. Qué bueno, qué bueno. Pues con tanta promoción da tiempo para escribir de nuevo y bueno, además algo que no tiene nada que ver. Hay que dejar tiempo para escribir. Es verdad que hay que organizarse, ese es el tema, y que a veces me cuesta un poquito, digamos, bajar de esa espiral promocional que muy bien describías, que es absolutamente necesaria en nuestros días, digamos, esa otra vertiente del escritor, que es, bueno, sentarse básicamente y dejarse fluir a través de las letras. Alguien describía muy someramente este tipo de situación, que creo que se da en casi todos. Lo hablaba como una especie de esquizofrenia, en el buen sentido de la palabra, en el que el escritor o creador ha de, por una parte, tenerse Mr. Hyde y Dr. Jekyll, porque necesita promocionar, y para escribir lo que necesitas es todo lo contrario, es meterte un poquito dentro de ti mismo, frenar completamente y no pensar en nada que no sea la historia. ¿Sí? Muy bien, pues llevas la camiseta, es un adelanto esta noche. Sí, la estreno hoy, la primera vez que pero la es pongo. Que además es que forma parte de lo que yo digo, de la promoción, que como él no hay otro promocionando sus libros, esto es increíble. Y ya tiene su camiseta, las llaves del paraíso, y veo, no es una silueta, es una mujer. Sí. Esta portada... Es una mujer como además muy sensual. Sí, esta portada está basada, la portada del libro, en un cuadro de un pintor nuestro, bueno, de la región, absolutamente espectacular, el mayor representante del pop art en la región de Murcia, que es Gaby Guillén, que ha tenido la generosidad de cederme el cuadro para hacer la portada. Y efectivamente tiene mucho que ver con la novela esta chica en una edad fronteriza, con las cuitas normales de nuestros días, porque es una novela actual, y con la felicidad y la preocupación que nos puede dar los días en los que nos toca vivir. Sí. Cuando dices fronteriza, recuerdas la anterior novela. Sí. ¿Tienes la sensación que ha iniciado un viaje sin retorno a un mundo de sensaciones extremas? Sí, esta es la parte, digamos, que estamos utilizando un pequeño fragmento, es un fragmento de la novela, porque realmente los personajes son unos personajes extremos, en el sentido de que se enfrentan a cosas muy complicadas, como la propia vida, y tienen la característica peculiar de que han decidido superarlo todo, que es algo que también es muy de nuestros días. Y luego una característica también muy acentuada del libro, es un poco un libro Me Too, el movimiento este de igualdad entre hombres y mujeres tan necesario, dicho sea de paso, porque los personajes principales son mujeres,
con una característica... ¿Siempre has tenido en cuenta a la mujer Sí. en todos tus trabajos, independientemente que tenga un papel protagonista o secundario, pero Sí. siempre ha aparecido una mujer importante o de carácter o de belleza que nos podemos imaginar infinita, pero siempre hay una mujer? Sí, porque yo creo que realmente el mundo se compone de una parte femenina y una masculina. Y no reflejar la otra parte es negar la propia realidad del mundo. Entonces, cualquier obra de creación yo creo que no, que está coja si no tiene en cuenta esas dos vertientes de la Oye, humanidad. ojalá y todo el mundo piense igual. No, realmente yo pienso así. Muy bien. Y me resultaría muy raro escribir un libro en el que todos fueran hombres, por ejemplo, porque es que no tiene nada que ver con Pero los con nada. hay, ¿eh? Los hay. Los hay. Sé que los hay, sí. Y en este caso, como te decía, las mujeres tienen esa característica muy determinante, que además yo he querido para hacer un salto sobre sobre la propia realidad, he querido que tengan profesiones que teóricamente o a priori corresponden al mundo masculino. Y las hacen tan bien o mejor o peor, depende de la personalidad de cada personaje. Pero esto está muy acentuado en la novela. ¿En esta novela tiene algo que ver las diferentes culturas que pueda tener el ser humano? Sí, sí, porque digamos que está ambientada en la Europa occidental en la que vivimos, netamente en Madrid y en la región de Murcia también, y en Perú, especialmente en la selva peruana, en la parte amazónica. Entonces son como dos mundos completamente diferentes, que se contraponen y que parece que fueran no solo dos civilizaciones diferentes, sino dos planetas diferentes. Es muy curioso cuando te sumerges un poco en este tipo de mundo, en este tipo de cultura, como puede ser la cultura pues eso, inca y de la zona, sobre todo la cultura prehispánica, especialmente en la zona de Perú, como digo, en la Amazonía peruana, que es uno de los sitios más alejados de todo signo de civilización actual en todo el mundo. Y yo he hablado con personas que han estado allí para documentarme sobre este libro y me contaban que pasaban directamente a otro estadio de conciencia. Tal es así, bueno, la ayahuasca también ayuda mucho porque hacen rituales con ayahuasca, una droga tradicional de estas culturas, pero además, que le llaman yago ellos, pero además no saben que viven, no tienen conciencia de que se vive en un siglo, en un planeta que se llama Tierra. No, es otra cosa. Viven en un mundo paralelo, absolutamente. Y no le puedes, si le demuestras con una fotografía, dicen que eso no existe, que eso es algo inventado. Todo lo contrario de lo que nos pasa a nosotros con las imágenes, sí. Es increíble, pero es verdad, Sí. depende de la cultura con la que tú vivas, es el mundo en el que vives y lo ves de un color u otro, de una forma u otra, y después cambiarte esa convicción es muy complicado. Es muy difícil. Lo hablábamos el pasado martes en la sección de cine, donde muchas de las películas que nosotros vemos en cartelera de forma normal y sin ningún tipo de problema, son vetadas en otras culturas por cosas que para nosotros son banales, pero que para otros son De hecho, en esta zona que yo me refiero, Ángela, la ayahuasca, ya digo, le llaman yago, que es una raíz de una planta amazónica, de un árbol amazónico, mejor dicho, que es alucinógena, que tiene una serie de propiedades psicoestimulantes. Bueno, para ellos es patrimonio nacional, en esta zona en concreto que hablo yo, y la veneran como si fuera un dios. ¿Se la dan a los niños? Se la dan, sí, la dan desde pequeños. Bueno, está enraizado dentro de su cultura y ellos lo ven como normal, sí. Fíjate. El problema no es cómo ellos manejan todas estas cosas, sino cómo la manejamos desde Occidente. Hay excursiones ahora mismo que se dicen psicodélicas, que van desde todo el mundo occidental, solamente para tirarse una semana consumiendo ayahuasca bajo el control de un gurú o de un medium por la propia selva peruana. En fin, nosotros hacemos una cosa
que no es lo que hacen ellos con este tipo de historias, Vale. que no tiene nada que ver. Bueno, pues se pueden hacer una idea de lo que se avecina con esta nueva novela, pero lo que vamos a hacer es contar dónde pueden el próximo viernes, día 19, estar contigo y acompañarte en esa nueva presentación. Pues lo vamos a hacer en el Centro Cultural de Lorca, que es un punto de referencia aquí en Lorca, y lo vamos a hacer el viernes que viene a las 9 de la noche. Contaremos con artistas, como siempre, ya sabes que me gusta y lo procuro. ¿A ti siempre? Sí. Haces que sea un poco espectáculo. Sí, vamos a tener a Moi Gomar, que además es un cantautor genial, Premio Nacional de Cante en la zona sur. Vamos a tener a Remedios Soriano, que es una bailadora excepcional, y también vamos a tener a Andrés Jiménez, que es otro cantautor de un nivel grandísimo. Es decir, nada más que por esto, como suelo decir, ya merecería la pena ir. Además es gratis, vamos a intentar que todo el mundo lo pase muy bien. Muy bien. Y bueno, comentarte también una pequeña pincelada con respecto al libro, que describe también una historia muy actual, es la que nos lleva a Perú, en este caso, que es muy conocida, que es una chica que sabemos que fue raptada, entre comillas, de Alicante, y fue trabajada por una secta desde los 16 años hasta los 18. Cuando mismo cumplió la mayoría de edad, la combinaron a que fuera a parar a Perú. Acabó en esta selva, que digo yo, en este espacio remoto, extraño, y bueno, está imbricado con esto. El libro habla de sectas, de dependencias, de adicciones y de cómo estamos tan perdidos en el mundo actual y no nos encontramos de ninguna manera así. Muy bien, pues ya saben, tienen una cita el próximo viernes contigo y con tus trabajos y con toda esa gente que te arropa y que hace que ese día sea un espectáculo y, como tú dices, van a pasárselo bien y el libro pues lo conocen después. Muchísimas gracias. Cuando lo tengas en mano y tengas las primeras impresiones, vienes y nos cuentas. Claro que sí, lo haré con mucho gusto. Muchas gracias, Ángela, como siempre, gracias a Comarcal, y seguid apoyando a los creadores, especialmente a los de Lorca y a los de la región, que sé que lo hacéis mucho y nosotros estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Claro que sí, en esta ventana tiene especial interés la cultura y los libros.